Saben que en algunos deportes a nosotros se nos enseña, lo primero es la seguridad, lo segundo es la diversión y luego viene el aprendizaje, ¿verdad? Y Jesús es un maestro que nos sabe enseñar. Hoy quiero hablar el tema para un buen maestro, buenos alumnos. A ver, levanta las manos y di conmigo: tengo el mejor maestro, quiero ser un buen alumno. Amén. Y hablando de aprendizaje y hablando también del conocimiento, les cité a ustedes la semana pasada a Nicodemo. Nicodemo fue un hombre que se acercó a Jesucristo y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesucristo le responde y le dice: es necesario que nazcas de nuevo si quieres ver el reino. Y Nicodemo viene y responde diciendo: ¿acaso el hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre o nacer otra vez? Miren, si esa pregunta Nicodemo la hubiera hecho en la clase donde yo estudié, le tiran los libros, ¿verdad? Le hubieran dado bullying grueso, porque es una pregunta que sinceramente parece absurda para un hombre de la edad de Nicodemo, y siendo Nicodemo un fariseo. ¿Cómo se le ocurre preguntarle a Jesús: pero Señor, ¿puede uno acaso siendo viejo volver a nacer o meterse en el vientre de su madre y volver a salir? Ni que fueras cassette. Pero ¿qué es lo que voy a tratar de enfocarme ahora es en el alumno? Nicodemo seguramente vivió en un hogar en donde le permitían hacer preguntas, sin reprimirlo por lo que pregunta, donde le daban respuestas. Nicodemo, a mi criterio, fue un hombre que creció sin traumas causadas por un proceso de aprendizaje o por estudio. Hay personas que no se atreven a preguntar, hay personas que no se atreven incluso a argumentar, a filosofar un poco. ¿Por qué? Porque crecieron en hogares donde si preguntaban algo, decían: ¿cómo sos de bruto? Cállate, hombre. O en la clase, uno levantaba la mano y hacía una pregunta porque uno quería preguntar, y venía el riendazo de todo el mundo, y entonces yo mejor no pregunto. Pero Nicodemo no es este caso. Nicodemo sí preguntaba, y se atrevió a hacer una pregunta que podría haber causado aún dentro de los discípulos cuestionamientos de decir: ¿y este qué está preguntando? ¿Cómo se le ocurre preguntar semejante cosa? Pero es que le digan a uno que es necesario nacer de nuevo, formula preguntas. Tus hijos van a crecer siendo mejores alumnos dependiendo de qué tan buen maestro tú como papá y mamá has sido para él. En la casa es donde se tienen los primeros maestros, no en el colegio. Yo me recuerdo cuando mi hijo, aquí está Cachito, me empezó a decir: mira papá, me dijo, mi hija ya me está haciendo unas preguntas que implican a asuntos sexuales. Y yo le digo: bueno, pues contestale claramente, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre en los hogares, verdad? Hacen las preguntas y empiezan a preguntar de la anatomía del niño, y empiezan los papás: no, mira, tú tenés pajarito. No, hombre, hay que llamar las cosas como son, no, chilín, pajarito. Después el niño se está preguntando qué clase de ave tendrá él, si será un canario o un ave de rapiña, si come alpiste. Y de ahí, de esa educación, empiezan todas las bromas, ¿va? Cuando van a ir al baño, le dicen: ¿vos qué vas a ir a hacer? Le voy a ir a cambiar agua al canario. Y así pensamos. Tenemos miedo a educar como se debe educar. Entonces, tu hijo, tu hija, nosotros crecemos ya con una predisposición a ser un buen alumno o un no tan buen alumno. Y no me refiero a que no estudie o se porte mal en clase o bien en clase, sino que crecemos predispuestos a cosas debido a los traumas que podemos traer. Déjeme contarles esta historia.
Estábamos de viaje y estábamos comiendo nosotros en una cafetería, esas que tienen los malls adentro, le llaman food court. Sanigua. Estábamos en el food court y entonces estaba ahí, estaba mi esposa, estaba yo y estaba otra pareja. Y en eso se acerca una persona del extranjero, obviamente, y me dijo, disculpe, me dijo, ¿usted es el pastor Cash? Sí, mucho gusto. Me paré, tuve el gesto me paré, le di la mano, lo saludé y ¡slagán! Viene el riendazo, ¿va? Mire, me dijo, ¿y ustedes por qué se congregan domingo y no sábado, cuando es el sábado el que hay que guardar? Porque y me dio ¿sabe por qué lo hace? Y él ya sabía todo, ¿eh? ¿Saben por qué lo hacen? Eso es mercantilismo, me dijo, porque como la gente, si usted dice el sábado, no pueden ir a la iglesia, ¿va? Como quien dice, es mejor el sábado que no venga nadie que el domingo que vengan todos para buscar a Dios. No sé si me estoy explicando. Y yo quise explicarle, pero es que él no estaba haciendo una pregunta. Porque el que hace una pregunta se detiene a escuchar una respuesta. No, era una agresión la que él estaba cometiendo ahí. Mire, se puso tan fea la cosa que otra persona que estaba en la mesa solamente se puso de pie, ¿verdad? Porque ya el tipo estaba mal. Y yo dije, ¿cómo pueden argumentar si un día o el otro con semejante agresión? ¿Y dónde quedó el amor de Dios aquí? ¿Y dónde está el amor de Cristo? El Señor nos manda a trabajar 6 días y a descansar 1. Usted escoja sus 6 días de trabajo y el último le da su día de reposo. Tan sencillo como eso. ¿Me estoy explicando? Digo yo, bueno, él seguramente tuvo algunos traumas de pequeño en su proceso de aprendizaje o de estudio, y lo que hizo fue escupirlos ese día frente a mí. Luego me senté, yo medité y dije, ¿qué será más importante, eso o sanar el alma? Entonces, cuando nosotros traemos desde niños algunos traumas en nuestro proceso de aprendizaje, tenemos que lidiar con eso para entonces ser un buen alumno de Jesús. Porque al final nosotros somos una tierra. Me concentré bastante la semana pasada en el Maestro Jesús, pero déjame concentrarme hoy en los alumnos de Jesús. ¿Cuántos somos alumnos de Jesús? Estoy usando la palabra alumno como un sinónimo de discípulo, ¿verdad? Pero si no soy alumno, mucho menos discípulo. ¿Estamos de acuerdo? Y la palabra alumno como que te sitúa un poco más en qué hacer, porque eres alumno de algo o de alguien en esta vida. Importante entonces, si existe un buen maestro, que existan buenos alumnos. Yo no soy el mejor alumno de Jesús, pero ni cerca, pero quiero ser un buen alumno. ¿Me estoy explicando? Entonces hoy pongamos los fundamentos para decir, voy a ser un buen alumno. Quizás no voy a ser el mejor, pero voy a ser el mejor que yo puedo ser, sin compararme a los demás. ¿Cuántos quieren ser el mejor alumno que ustedes pueden llegar a desarrollar? Me encanta el tema, no saben cuánto, y ahí van a ver por qué. Entonces nosotros tenemos acá a un Nicodemo, vuelvo a él, que se atrevió a hacer una pregunta, porque el hombre creció, estoy seguro, saludable, como alumno de sus padres, alumno de algún rabino, de lo que estudió, y lo reflejó cuando conversó con Jesucristo. En Mateo capítulo 13, verso 18, lo mencioné la semana pasada, pero hoy voy a profundizar en él. Elementos que un buen alumno debe tener para hacerlo, o un alumno debe tener para ser un buen alumno. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Primera cosa, ya la habían oído. ¿O no les había él enseñado la parábola del sembrador? Ya se la había enseñado, lo puede ver en los versos anteriores. Pero ahora Jesús va a entrar en la explicación de lo que quiso decirles por medio de la parábola del sembrador, lo cual lleva al entendimiento de la parábola. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos hablando, enseñando, o nos están enseñando, y como que no están quedando muy claras las cosas de qué es la onda? Y uno dice, mire, yo quisiera ver, yo por ejemplo he sido un alumno que yo levantaba la mano y repetía
en mis palabras lo que me estaban diciendo para ver si yo había comprendido. Y muchas veces me dijeron, sí, así es como usted lo dice. O otras veces decían, no, así no es. Y entonces el profesor corregía, no es, eso no es lo que quiero decir. Perdón, entonces, ¿qué quiere decir? Porque el conocimiento se puede tener sin el entendimiento. Y dice la parábola acá: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Primera cosa, si tú como alumno no colaboras, entonces esa palabra que tu servidor, alguno de los maestros, ha buscado en oración, en lectura, en meditación, tomando las experiencias de vida en donde se aplicó y funcionó, donde se aplicó y no funcionó, o donde procede y no procede, y tú vienes y dices, no hombre, me entró mi WhatsApp, voy a leer mi Telegram, En ese momento lo que tú haces es perder la atención, no agarrar el entendimiento, y entonces viene lo delicado. Dice que el malo, es decir, el diablo, viene y toma la palabra. Y digo yo, ¿nosotros no nos preparamos para predicarle al diablo? Yuhu. Es decir, Jesús te está hablando y tú a saber qué será eso. Y en ese momento dice el diablo, tomo la palabra y me la llevo. ¿Desde cuándo oramos para que sea el diablo el que se lleve la palabra? El que se la lleva eres tú. Amén. Tú te llevas la palabra. Y por eso me ven que me hago un colocho para explicar, para ilustrar, total, para que la gente, el oyente, comprenda la enseñanza. Yuhu. Muy bien. Primera cosa, entendimiento. Segunda, verso 20, en el que él dice, y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? A ver, todos digan gozo. Qué bueno que los niños estén entrando el domingo, porque eso sí repite. A ver, gozo. Gracias, yo me voy a pasar a Igle Kids. 21. Pero no tiene raíz en sí. No tiene raíz en sí, no penetra, se queda afuera. Pero ¿y si la recibió con gozo? ¿Por qué no se enraiza la enseñanza? Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Digan conmigo, corta duración. Quiere decir que lo que aprendes te dura muy poco. Eso tiene que ver con el carácter de la persona, el carácter del alumno. Es importante que el alumno comprenda, el alumno de Jesús, comprenda, entienda a Jesús. La segunda cosa, es importante que el alumno domine sus emociones en bienestar de la palabra que está recibiendo. Entonces viene y se emociona, aleluya, gloria a Dios, salta, se sube en la mesa, en la silla, en la banca. Digo yo, aquí no está bien la onda. Porque donde hay una sobreemoción positiva, suele venir después una sobreemoción negativa. Estoy de bajón. Ya no quiero. No resultó. Ofrendí un día y no coseché nada a las 24 horas. Oré 5 minutos y eso que fue bastante y nada pasó. Pero recibiste la clase de oración con un gran entusiasmo. Gloria a Dios, aleluya, yo soy uno de los intercesores, voy a estar delante de Dios por esta nación. Gloria a Jesús. Al otro día, punzo en el teléfono, te persiguen por causa de la palabra, ya no oro. Ese no dominio de las emociones hace que nosotros no seamos tan buenos alumnos de Jesús como podríamos hacer. O podríamos ser, perdón. ¿Todavía están acá? Los deportistas, los atletas de alto rendimiento, los grandes campeones tienen una cosa en común: dominan sus emociones. Usted puede ver al rey del tenis
de todos los tiempos, Roger Federer. Él no empezó así. Él quebraba las raquetas, explotaba, y un día llegó el tiempo de cambiar. Pierde un torneo, ellos siempre van a la net, se dan la mano, ¿verdad? Le dan la mano, el perdedor le da primero la mano al árbitro, se va y por último se queda el campeón, ¿verdad? En otras palabras, segundo lugar, zafate, porque el primer lugar va a ganar, va a tener su trofeo. Así es, protocolo, eso es un protocolo, se sigue. Pues ese día él pierde y no le da la mano a su amigo ni al árbitro y se va. En la noche, dice la historia que le tocan la puerta de su dormitorio en el hotel. Él abre y es el amigo que ganó. Él dijo: ¿qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Sí. Nada más quiero decirte que nunca en mi vida había visto una conducta tan antideportiva como la que vi hoy en ti. Y meditó y le dijo: espérate, no te vayas, te hago una promesa. Le dijo: nunca más me vas a ver tirar una raqueta. Y trabajó con sus emociones y eso lo llevó a ser el número 1 del mundo. No volvió a tirar una raqueta, pero él es esto: pega un tiro, ¡pah!, lo gana, cara de jugador de póker. Le pegan un tiro, lo pierde, cara de jugador de póker. El otro no sabe ni qué está pasando. Domina las emociones. Todos podemos trabajar con nuestras emociones, ¿verdad? Una de las razones por las cuales debo trabajar mis emociones es porque por causa de ellas la palabra de Jesús, que está viva, yo la vuelvo de corta duración en mi vida. Una de las cosas que debes trabajar en tu vida para ser un buen alumno de Jesús, mira cómo es de curioso esto, es que todo lo que comiences, termínalo. Sométete a procesos que tomen un poco más de tiempo del que estás acostumbrado. Salí de tu zona de confort. Ve y termina de leer el libro que empezaste. Porque cuando llevas 7 libros que solo los comienzas y no los terminas, lo que va a pasar es que te vas a llenar de una inseguridad de ti mismo, no de Dios. Tú puedes ser el hombre más inseguro en sí mismo y ser una persona que dice confiar en Dios. Claro que confías en Dios, pero cuando te toca a ti hacer las cosas, tú no confías en ti. Yuhu. Yo puedo entrar a un examen en la universidad confiando en que Dios me va a ayudar, pero cuidado, no estudié, porque confío en Dios, pero no sé ni qué poner en el examen. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando más te preparas tú, más confianza en ti tienes. Eso no es ningún pecado delante de Dios. Es que hay cosas que te tocan hacer a ti. David confiaba en Dios, el Dios que me libró del león y del oso. Pero ¿quién peleó contra el león y el oso? David. Me va a librar de este filisteo incircunciso llamado Goliat, gigante. Tenía tanta confianza en Dios y a la vez en sí mismo que podía sonar arrogante. Cuando él dijo: ¿y quién es este?, los hermanos le dijeron: ¡ah, ya conocemos tu jactancia! No era jactancia, era seguridad. Y que cuando le dijo a Saúl: ay, disculpa, Saúl le dijo: pero esa tu armadura a mí no me funciona, voy a llevarme estas 5 piedritas. Sonó tan arrogante que entonces Saúl le dijo: pues que Dios te acompañe. Y Hugo, importantísimo que nosotros aprendamos a manejar las emociones y entrar en entendimiento. ¿Por qué? Porque te aseguro que si lo trabajas, vas a ser un mejor alumno de Jesús. Porque Jesús no es menos exigente que el más exigente de tus catedráticos en tu carrera. Jesús es más exigente que el más exigente de todos los jefes que en tu vida hayas tenido. Él es Señor, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús tenía fortaleza espiritual, mental y física. Los cristianos debemos tener esas 3 fortalezas. A ver, levanta las manos y di conmigo: yo deseo ser un gran alumno de mi Señor. Amén. Dale un aplauso al Rey.
22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se vuelve o se hace infructuosa. Ojo en esto, porque el afán de la vida, el engaño de las riquezas. Voy a hablar del engaño de la riqueza. El engaño de la riqueza no consiste que es que el que tiene riqueza lo puede engañar. El que no la tiene también, porque se engaña creyendo que si la tuviera, o se engaña diciendo no la necesito. Es un engaño. La riqueza solo es riqueza, punto. Es un recurso que Dios provee para que hagas algo. Riqueza sin sentido es vanidad. ¿Todavía están acá? Entonces mira, dice, no es buena tierra ni buen alumno el que se deja vencer por el afán de la vida. Entonces empezamos nosotros, sí, tengo emoción, estoy estudiando en la academia. Y de repente, ¿y qué pasó con el de la academia si solo 3 clases asistió? Es que dice que tiene mucho chance. Ah, ok, entonces hay que orar para que se lo quite Dios, el chance. No, señor. Si el afán de la vida lo tenemos todos. Yo trabajo y trabajo un resto. Y además soy pastor. No sé si me estoy explicando. Si tú miras mi trabajo es como que fueras el gerente de una empresa de este tamaño y además eres pastor y además predicas. Se requiere esfuerzo. Pero una de las excusas más baratas que yo encuentro es que estás muy ocupado y por eso no buscas al Señor. Vas a terminar de tal manera que vas a decir, ay, sí, la prioridad era buscar primero el reino y su justicia y después todo era añadido. Yuhu. Adquirir compromiso de servicio. Claro que a mí me mantiene acá el amor por la gente, pero también el compromiso que adquirí. Yuhu. Le podría garantizar que el listado de razones y excusas que has presentado para no servir, yo también lo tengo. También lo tiene mi familia entera lo tiene. Pero no dejamos que eso sea más grande que el compromiso que adquirimos delante de Dios. ¿Por qué no dicen amén ahí? Ahí es donde tienen que decir amén, muchachos. ¿O no? Ahorita me sentí el hombre más solo del mundo. Porque dice acá, el afán de la vida, no lo digo yo. Lo estoy tratando de explicar, lo dijo Jesús. El afán de la vida, el engaño de la riqueza ahoga la palabra, la vuelve infructuosa. Y ese sí está peor que el de corta duración. Porque el otro por lo menos le tardó algo y no ahogó y acabó la palabra. Pero es que este ahoga la semilla, ni siquiera sale el fruto. Todavía están acá. Mira, a mí me tocó una época. Como decía mi mamá, sos 7 oficios, 14 necesidades, me decía. Y así fui entrenado, creo yo. Me tocó una época en que a las 7 de la mañana entraba al trabajo. Salía a las 5 de la tarde y me daba tiempo entre las 5 y las 6 a tomarme un café y leer la Biblia. No perdía el tiempo a esa hora. A las 6 entraba a la universidad, a las 9 salía a la universidad. Ya casado. A las 9:30 estaba en la casa cenando. 10:30, 11 empezaba clases particulares para mejorar en mis estudios. 12:30, 1 ya estaba en la casa. Las 7 otra vez estaba ahí en el trabajo. Hacía eso. El sábado tenía grupo de jóvenes. 7 en punto de la mañana empezaba la sesión con la junta directiva o el comité de los jóvenes. Luego al mediodía en la casa. Luego a las 3 de la tarde reunión de jóvenes. Luego a las 6 de la tarde reunión de líderes de grupos de los jóvenes. Luego el domingo servidores en la iglesia en el parqueo con mi esposa. Y luego en la tarde a jugar básquetbol a una cancha llevando en bicicletas a mis hijos. A las 7 en punto el lunes ya estaba ahí. Y todavía me dio tiempo a hacer Ana Gabriela. Terminaba vomitando. Ya hombre casado con hijos llorando. Al regresar de la universidad venía llorando del estrés al que me sometía. Y le decía, y todavía me echaba una mi oración así como que de telenovela, así toda dramática, porque hay que ponerse dramático ahí. Y decía, Señor, le decía, llorando, Señor, le decía, ya no aguanto.
¿hasta cuándo me vas a tener haciendo tantas cosas? Pero una cosa sí le decía: yo te hago ganas. Óigame, a mí ni que fuera Superman, yo te hago ganas. Yo creo que yo lloraba y Jesús se reía. Y si se puso dramático, pero bueno, está bien, ahí va, ahí va, ahí va. Si para excusas somos inventores, podemos patentar nuestras excusas. ¿Cuál fue tu último invento? Yuhu. ¿Querés ser buen alumno? ¿En serio querés serlo? Pasá por la parábola del sembrador, porque ahí dice quién es el buen alumno, quién es la buena tierra. Así que si lo querés hacer, levantá las manos y di conmigo: yo me declaro un buen alumno de mi Señor. Mi hermano, tenés al mejor maestro, a Jesús. Aprovecha hacerlo. Amén. Oseas capítulo 4, verso 6, ¿verdad? Atrévete a ser alumno. Mire, ya que me acordé se los cuento. Estábamos en la escuela primaria nosotros, ¿verdad? Y nos hicieron un examen de ciencias naturales. Y el día que van a entregar notas, se los he contado otras veces, la señorita agarra dice: fulano de tal, le dijo, póngase de pie. Se puso de pie. Aquí le pregunté en el examen: astro de luz propia. Y usted contesta: la luciérnaga. Ese nació para inventor. O sea, él es el padre de la innovación, ¿verdad? Hay de todo en la escuela. Y créanme, en la escuela del Señor también hay de todo. Oseas 4:6, ponle coco a esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? ¿Qué le faltó? O unción. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Qué bueno que los niños estén gritando conocimiento. Me encanta. De nuevo, ¿qué le faltó? Si un niño aprende, no va a aprender usted. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio. ¿Cómo así? Para Dios es tan importante que adquiramos conocimiento que le dice al sacerdote: porque desechaste el conocimiento, solo ministrar y ministrar sos, te desecharé del sacerdocio. Yuhu. Yo no sé si las iglesias nos deberíamos seguir llamando iglesias o colegio, pero es un lugar donde aprendemos. Amén. Dáselo. Mire, me encanta cuando aplauden esto, porque están diciendo que aceptan, que quieren conocimiento. Me gusta mucho. Conocimiento es la acumulación de información acerca de algo. Ponga atención. Acumulación de información de algo. Es el adquirir la información. Sabiduría es la correcta aplicación de ese conocimiento. Por lo tanto, ¿cómo puedo tener sabiduría sin conocimiento? Si la sabiduría es aplicar dicho conocimiento. Entonces, cuando tú tienes una persona que sale con una maestría en finanzas, pero no sabe ni qué hacer con las deudas, se está perdiendo la casa por la hipoteca, digo yo,
tuvo una acumulación de conocimiento, pero no fue sabio en la aplicación de dicho conocimiento. Entendimiento es saber el por qué y para qué del conocimiento. Hay una unción aquí impresionante, hermosa, linda. Gloria a Jesús. Mis hermanos, familia linda, yo de verdad quiero ser un mejor alumno en el Señor. Y no quiero parar de aprender de su palabra. Si no estás en la academia, inscríbete hoy de una vez. Tienes una iglesia que te da palabra, te da discipulado, te tiene los Zooms, te deja predicar a ti, te da un libro de prédicas para que tú las enseñes, ¿verdad? Conseguir eso al pie de la letra, ya estás siendo un mejor y buen alumno. Porque para ser un buen alumno no se requiere solo oír y aprender, se requiere desarrollar carácter de alumno. ¿Ah? Amén. Molestaba un pastor, decía: los buenos alumnos se sientan adelante. Aquí se sientan en todas partes. ¿Sí? Lo que sí tiene un buen alumno es que es puntual para recibir toda la clase. Y los quiero felicitar, porque habiéndose reducido tanto el servicio, ustedes están puntuales, están temprano, se levantan antes, se meten al carro antes, están siendo diligentes, vienen a aprender palabra. No, dése un aplauso más grande, por favor. Dios me los bendiga. Ponte de pie. Ponte de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mis hermanos, de nosotros también depende que algunos sectores nos sigan llamando ignorantes o no. No somos ignorantes. Tenemos el conocimiento del santo, de la palabra del Señor. Ustedes son los que estudian en el colegio, en la U y además en la iglesia. Por favor, camine con la frente en alto. Luzca su Biblia con un saludable orgullo. Es su libro, el libro del conocimiento de Dios. Amén. Estúdielo, léalo, aplíquelo.